Aún quedan dudas sobre el retorno a las clases presenciales que durante la pandemia han debido realizarse online. Si bien algunos sectores insisten en retomar lo antes posible todas las clases y las medidas, con todas las medidas sanitarias, otros aseguran que no están las condiciones para este 2020. Para hablar de este y otros temas de la contingencia, nos acompaña la senadora demócrata cristiana Yanna Proboste. Senadora, bienvenida a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Hola Andrés, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Senadora, lo primero que le quiero preguntar no tiene que ver con las clases, tiene que ver con declaraciones suyas que han generado o han dejado cierta estela en su partido, la Democracia Cristiana. Usted dijo a principios de semana es absolutamente compatible que una primaria presidencial donde esté la DC y el PC. Y le han criticado a algunos parlamentarios y hoy día la esposa del expresidente Eduardo Frei, estoy citando aquí el diario La Segunda, dice que Yanna renuncie y se vaya al PC. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer esta invitación de 24 horas para hablar respecto de temas de educación. Y si de educación estamos hablando, creo que es muy importante tener una adecuada comprensión lectora. Lo que yo he señalado en mi entrevista y mantengo es que es más necesario que nunca hoy la unidad de la oposición, la unidad de la centroizquierda, y por lo tanto creemos que lo que está en juego es demasiado importante para el país. Lo que está en juego son las verdaderas transformaciones que la sociedad hoy día ha demandado con tanta fuerza desde el despertar social el 18 de octubre, y por lo tanto me parece que es muy importante que todos y todas aquellas que quieran opinar puedan leer a cabalidad y entender lo que está dicho en esa entrevista. Así que reitero, Andrés, mis agradecimientos para la invitación que ustedes me han hecho para hablar de educación. Senadora, vamos a hablar de educación, vamos a hablar de este retorno a las clases, un tema que se ha discutido durante los últimos 2, 3, 4, 5 meses. Desde que comenzó la pandemia en nuestro país, prácticamente alcanzaron los jóvenes, los niños en los colegios a estar 2 semanas en las clases, se suspendieron la mitad de marzo, llevan 6 meses sin clase. ¿Cómo ve usted esta posibilidad de retorno a clase? Hoy día lo dijo el ministro Figueroa, de que en la medida que colegios cumplan con las medidas, estén en la fase que corresponda, podrían retornar a clases. Él no es nadie para impedírselos. ¿Cómo lo ve usted? Mire, yo lo que creo es que aquí durante meses se ha instalado un falso debate en el sentido de tratar de colocar entre aquellos que creen que las clases presenciales son prescindibles. Nosotros no estamos en ese grupo. Todos aquellos que estamos vinculados a los temas de educación reconocemos que las clases presenciales, la interacción pedagógica es insustituible, pero que hoy día claramente no están dadas las condiciones desde el punto de vista sanitario para que los niños y niñas trabajadores de la educación puedan retornar. Y durante varias semanas le hemos preguntado al Ministerio de Educación, particularmente al ministro de la Comisión de Educación, que entregue la certeza respecto de cuáles son estas condiciones de infraestructura adecuada, porque tenemos en nuestros establecimientos y jardines infantiles condiciones que son muy distintas. ¿Cuál es el número óptimo que ellos se han fijado? ¿Cuáles van a ser las condiciones respecto al transporte público? Porque pensar que todos los niños y niñas llegan en los autos que los llevan sus padres es desconocer esta realidad. Y ya sabemos que durante este gobierno han habido ministros de Estado que dicen públicamente que no conocían este Chile real. Bueno, en el Chile real son millones de estudiantes que hoy día no pueden acceder a la educación porque no tienen conectividad. Y el ministerio no ha hecho nada frente a un proyecto de ley que nosotros presentamos, que fue aprobado por el Parlamento. Luego, a través de un veto presidencial, se suprimió este derecho que el Parlamento había entregado de hacer exigible que las empresas de telecomunicaciones otorgaran gratuitamente conectividad al 60% de los estudiantes más vulnerables a lo largo de todo el ciclo educacional. Creer que todos los niños tienen transporte público es desconocer el Chile real. Y por lo tanto, ¿cuáles son las medidas sanitarias que están acompañadas a este proceso de retorno a clases Senadora, presenciales que busca el Ministerio de Educación? da lo mismo la fase que esté Andrés, una comuna, se lo pregunto si está en fase 3, hay comunas que están en fase 4, no. da igual la fase que esté la comuna, porque ahí ha estado la explicación un poco del gobierno en la medida que esté en fase 3, si se cumplan ciertos requerimientos, el colegio cumpla ciertos requisitos, se puede acceder. Sobre todo estamos hablando, las solicitudes para el retorno a clases han sido de puros colegios de regiones, más allá de la región metropolitana que no ha habido ninguno. Bueno, claramente no da lo mismo las condiciones en las que se encuentran las comunas. El Ministerio de Educación nos llena de ejemplos que son muy puntuales y cree que Isla de Pascua puede representar la realidad de todo el continente. Nosotros nos alegramos que por las condiciones
geográficas que tiene Isla de Pascua se ha podido contener. De hecho, el propio alcalde nos decía en alguna comisión de educación en que ellos recién pudieron realizar el retorno presencial a clases cuando después de 3 o 4 semanas no tenían ningún contagio. Y esa no es una realidad que hoy día se extienda por el territorio. Es más, yo les estoy hablando hoy día desde la ciudad de Vallenar. Nosotros entramos en cuarentena el viernes 11 de septiembre, es decir, a esta altura del año tenemos recién comunas que están ingresando en el proceso de cuarentena, es decir, que tiene una expansión el contagio y por lo tanto lo que nosotros creemos en que hoy día no es seguro en estas condiciones, no es seguro para nuestros estudiantes, no es seguro para su familia, no es seguro para los trabajadores y trabajadoras de la educación, tratar de forzar este retorno a clase. Y lo que nosotros hemos visto de parte del Ministerio es que en esto conoce un solo libreto, que es forzar en el retorno presencial a clase. Lo hemos visto a través del proyecto de ley que ingresaron la semana pasada por la Cámara de Diputados, tratando de colocar incentivos económicos para los sostenedores que vuelvan a clases presencialmente, y creemos que esa no es la forma. La forma es poner en el centro la salud y la preocupación por la vida de nuestros estudiantes, de su familia y de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Subsecretaria, ayer conversábamos en este mismo espacio con el... perdón, subsecretario, senador, que le iba a preguntar unas declaraciones del subsecretario, ahí me crucé los cargos. No se preocupe, sí, no se preocupe. Con el subsecretario Juan Eduardo Vargas, en este mismo espacio conversábamos, senadora, respecto al tema de las clases en la educación superior. Él nos aclaraba que ya hay 20 establecimientos que están retornando a clases de diferentes fórmulas, algunos con clases solamente un grupo presencial, otros siguen telemáticos, algunos solamente, por ejemplo, en las escuelas de medicina, solamente el tema de las prácticas. ¿Cómo ve usted que en las escuelas, en la educación superior se esté volviendo a clases y la discusión no ha estado no ha habido mucha polémica y está esta polémica con los colegios? ¿Por qué se hace esa distinción? Porque yo creo que desde la educación superior han sido capaces de entregar mayores certezas de lo que está ocurriendo en el sistema escolar. Nosotros ya hemos visto cómo distintas universidades han declarado que durante todo el año 2020 van a mantener el sistema de clases presenciales. Esta pandemia también ha desnudado, Andrés, por cierto, las desigualdades. Cuando uno ve infraestructuras que tienen algunas universidades privadas que están muy distantes de la infraestructura pública que puedan tener las universidades estatales, da clara visiblemente estas desigualdades que se enfrentan desde el punto de vista de la infraestructura. Y yo creo que la diferencia ha existido en que las universidades son organismos autónomos por su naturaleza y que por lo tanto han tomado desde el primer momento con definiciones mucho más claras que la que ha tomado el propio Ministerio de Educación como organismo rector, particularmente para el sistema escolar. Lo digo desde la educación inicial hasta la educación básica y media. Entonces, creo que eso también refleja en que ojalá poder instar al Ministerio a que en este tiempo que le queda se esfuerce por generar mayores certezas. Quiero dar un ejemplo más de las decisiones erráticas del Ministerio de Educación, que desde abril, cuando adelantó las vacaciones de invierno y todo el mundo le dijo, mire, ¿sabe qué? Esto está tan estudiado que los jóvenes igual van a estar en un proceso de cansancio en el mes de junio, pero el gobierno y particularmente el ministro se empecinó en adelantar las vacaciones en abril, cuando todo el mundo decía que no estábamos de vacaciones, él le mandaba el mensaje a los estudiantes, a la familia, en que sí habían vacaciones. Luego, a la convocatoria del proceso de evaluación docente para el año 2020, uno se preguntaba qué es lo que va a evaluar, para qué aumentar el agobio de los profesores. Y por fin, después de meses en que bloquearon una moción parlamentaria, en el día de ayer pudimos aprobar la postergación para la evaluación docente durante el año 2020 para todos los profesores y profesoras de Chile, salvo aquellos que voluntariamente quieran rendir su proceso de evaluación docente, que van a tener que manifestar su voluntad por escrito. Pero para eso el Ministerio bloqueó durante meses esta moción parlamentaria. Lo mismo que mantener la decisión de realizar pruebas, aunque sean muestrales, del sistema de medición de la calidad de la educación. Porque lo que uno se pregunta es, ¿qué es lo que va a medir? ¿Va a medir el capital cultural de las familias? ¿Va a medir la condición económica? Porque son esas las condicionantes que hoy día permiten tener mejor conectividad que otros estudiantes. Entonces, en lugar de ocupar esos recursos en dotar a nuestros estudiantes de tecnologías, de Internet,
vemos que se despilfarran en decisiones que no tienen ningún sentido. ¿Cómo ve usted, senadora, las cifras que conocimos ayer, la caída, la más importante en los últimos 13 años, el número más bajo en los últimos 13 años de estudiantes, de jóvenes que van a rendir la prueba de transición? Ya no es la PSU, la prueba de transición. ¿Cómo ve estos números? ¿Hay mucha relación con la crisis económica? ¿Cómo lo ve usted? Hay una preocupación porque lo que se puede estar escondiendo también en esta baja de estudiantes tiene que ver con la deserción, que es algo que a nosotros nos preocupa. Tiene que ver también, Andrés, con lo que hablábamos recientemente, con la falta de decisiones y con la falta de orientaciones del ministerio. Nosotros durante meses hemos venido escuchando de parte de profesores, de líderes directivos, en que nos digan, bueno, ¿qué va a pasar con esta generación? ¿Vamos a hacer la promoción automática? ¿Vamos a establecer qué es lo que va a pasar con sus calificaciones? Recordemos que los estudiantes que terminan cuarto año medio postulan a la educación superior con lo que se denomina el NEM, que es la sumatoria de los 4 años de estudio. Entonces, a la educación superior del año 2021 no solo ingresan jóvenes que van a egresar este año, sino también jóvenes que egresaron generaciones anteriores y que van a tener sus 4 años de calificaciones, y que genera una discriminación con los que están actualmente, y por lo tanto esto refleja y revela la falta de certezas que no ha tenido la claridad de poder entregar el Ministerio a millones de jóvenes y comunidades educativas. Senadora Diana Proboste, le agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas de un tema tan importante, sino el más importante, como es la educación de nuestros jóvenes, el retorno a clases. Senadora, muchas gracias por este espacio. Muchísimas gracias a ustedes. Chao, chao.